Hola chicos y chicas del Colegio Tomás Moro, bienvenidos a la clase número 3 de comprensión histórica del presente. Soy el profesor Héctor Salazar y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta tercera clase. Como les señalé, les doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que se encuentren bien en sus hogares y comenzamos con esta tercera clase que va a ocupar nuestra atención en el Classroom, por lo menos para el mes de octubre. Así que comenzamos. Como siempre, cuando comenzamos una clase de, de esta parte de la asignatura de historia, eh, vamos a iniciar una nueva unidad que se llama la unidad número 3, problematizando los cambios y continuidades en la historia de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Y en esta primera clase de esta tercera unidad, perdón, es cómo se hacen las preguntas en historia. Gran tema, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta al historiador? Entonces vamos a ver qué y cuál es el propósito de esta unidad. Como se señala ahí, en esta unidad se busca que ustedes, los estudiantes, analicen cómo los caminos en la historia reciente de Chile, cómo los cambios en la historia reciente de Chile han impactado la vida cotidiana de las personas. Principalmente eso, reflexionar y pensar sobre eso. Eh, Cómo los cambios en la historia reciente de nuestro país nos han impactado y nos han cambiado la forma de ver, la forma de ser, la forma de comportarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? Vamos a problematizar nuestro presente a partir de la elaboración de preguntas históricas. ¿Y para qué? Para profundizar nuestro aprendizaje, analizando variadas fuentes de variados historiadores de diferentes perspectivas e interpretaciones historiográficas. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que se propone en primer lugar. Pero lo importante de todo esto es que finalmente ustedes propongan iniciativas para tratar de conducir a una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Quizás sí ese es el gran objetivo de toda la historia. ¿Ya? Entonces hay que ver que este propósito es que la historia como ciencia contribuya a crear una sociedad más democrática e inclusiva. ¿Ya? Y entonces en esta primera parte vamos a tratar de preguntarnos, más que responder, sino preguntarnos, ¿por qué cambian las preguntas históricas? Eh, ¿Qué nos dice ella sobre el conocimiento histórico? ¿Cómo contribuyen estas preguntas históricas al conocimiento colectivo y al patrimonio de la historia y la identidad de cada pueblo, en este caso el pueblo chileno? ¿Cómo impacta en los procesos históricos en la vida cotidiana? ¿De qué manera los procesos de democratización se expresan en la forma en que vivimos? Entonces, los invito a esta unidad número 3 a que se empapen de ella, como siempre lo he dicho en esta asignatura. Esta asignatura es para que hablemos de nosotros, para que preguntemos a papá, a mamá, a abuelos, a tíos, a parientes, a vecinos, y formemos una propia historia, una historia común, que nos, que nos une, en algunos casos que nos ha desunido, que nos lleva a tratar de mejorar el presente, ¿ya? Y obviamente que este presente tan diverso que tenemos. Así que los invito a que comencemos con esta nueva unidad. Los objetivos de aprendizaje son el OA3 y el OA4. El 3 dice elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la disciplina de la historia. Y en el 4, proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva. Comencemos entonces. En el temario tenemos cómo trabaja el historiador
el método histórico, vamos a hacer una pequeña reflexión, más que reflexión, un pequeño recordatorio sobre esto. Después vamos a darte la palabra a ti, en tu casa, en tu dormitorio, en el living, donde estés, para que le preguntes e indagues en la historia, en tu propia historia, en la de tu familia, en la de tu comunidad, etc. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de preguntas. Vamos a empezar con las de indagación, luego las de reflexión y finalmente vamos a ir a ejemplos de preguntas para que cuando trabajemos después o trabajes tú en el Classroom ya sepas a lo que se refiere. Entonces, el primer tema es el método histórico o cómo trabaja el historiador. Para ello vamos a recordar estas tres partes de cómo el historiador trata de resolver este problema que nos produce el pasado. Y en el primer término, ¿no es cierto?, es la heurística, o sea, tratar de averiguar, de investigar, de saber. Entonces, el historiador, lo primero es tratar de hallar y recopilar lo que se llaman las fuentes, sean materiales, documentales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es hacerle crítica a esas fuentes. Por lo tanto, aquí empieza el gran trabajo, una vez que ya las tiene, y aquí comienzan las preguntas de este historiador para tratar de ver si contiene esa fuente, es verídica, casi se puede comparar con otra, si se puede analizar, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando ya le ha hecho las preguntas y ha investigado sobre esta fuente, se viene la síntesis de este trabajo y en el cual, ¿no es cierto?, se lo mostrará a otros investigadores, a otros historiadores y se publica y posteriormente comienza todo un debate por las características que le ha dado a esta etapa de la historia que él ha analizado. Por lo tanto, ahí tenemos el método histórico. Entonces, primero son las fuentes, buscarlas, recopilarlas, fuentes de todo tipo. Después vienen las preguntas, que son las críticas a las fuentes, ver qué se puede hacer con ellas. Y finalmente, cuando ya ha terminado el estudio, se publica y se debate toda esta interpretación histórica. Ahora, hagamos entonces nosotros ahora, en términos personales, pregunta a las fuentes. Preguntémosle a cualquier fuente, que puede ser en este caso particular, como estamos haciendo clases en términos online y asincrónicos o alejados de ustedes, vamos a hacer preguntas a imágenes. He traído para esta clase dos imágenes. Tenemos la imagen número 1. Yo sé que más de alguno la tiene que haber visto alguna vez. Parece una muralla, gente arriba de una muralla, otro sentado, otro tratando de demoler esa muralla. ¿Qué será ello? Me imagino que ya te diste cuenta. Y la segunda, nos retrotraemos al año 1988 en Chile y se ve una bandera con una consigna, gente celebrando, con una botella ahí, manifestándose, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos dos fuentes iconográficas, dos fotografías en este caso, una de la historia universal y otra de la historia de nuestro país. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacerle preguntas. ¿Y cómo se preguntaría el historiador si quisiera saber de qué se trata esta foto, de dónde salieron, cómo la interpretaríamos, qué nos reflejan, qué periodo histórico estamos hablando, etcétera, etcétera? Pasamos entonces a analizar estas dos fuentes iconográficas. Tenemos en primer lugar las preguntas de indagación, ¿ya? Y para darnos luz en estas preguntas de indagación, primero, si quisiéramos interrogar a este pasado que está en estas fotografías, tendríamos que mencionar los personajes principales de la escena. La manera en que están vestidos, sus peinados, sus atuendos, cómo están colocados en la escena, si pertenecen a un grupo social, etcétera, etcétera. Luego nos preguntaríamos, deberíamos hacerle preguntas al tema principal de la imagen. ¿Cuál será el tema principal de la imagen? ¿Qué nos está representando?
En tercer lugar, las actividades que están realizando los personajes que aparecen. En cuarto lugar, los sentimientos, emociones que pueden estar manifestando esas personas en esta imagen. Y por último, también se podría hacer pregunta a los objetos o a las construcciones que nos rodean. ¿De qué época son? ¿A qué sector pertenecen? ¿En qué lugar específico de la ciudad o de un país fue hecha esta manifestación? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos preguntas de indagación que se le pueden hacer a, a estas dos fotografías. Luego, después de hacer estas preguntas de indagación, habría que inferir, vale decir, sacar lo que no se ve en esta fotografía, pero de lo que está inserto y relacionado este hecho. Entonces, las preguntas podrían derivar en cuanto a la época a la que se hace referencia, el acontecimiento histórico que representan estas láminas, la problemática histórica a que se refieren, o las características sociales, económicas, políticas, culturales que se van observando en estas dos fuentes iconográficas, o en cualquier fuente, porque esto es un ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos entonces esas preguntas que se le pueden hacer de indagación, que son las primeras para acercarnos a este hecho que nos quiere manifestar esta imagen. Y las segundas ya son un poco más elaborados de inferir o relacionar y de analizar qué está sucediendo. Estas son las de inferencia. Y, por ejemplo, tenemos aquí, en cuanto a cualquier hecho cotidiano, yo he elegido es un matrimonio, y aquí ustedes ven que se le han hecho preguntas a este hecho tan famoso, tan particular, tan eh, presente en la vida de los seres humanos. Primero, ¿han asistido alguna vez a una fiesta de matrimonio? ¿Han asistido a una boda? ¿Qué características, qué caracteriza las fiestas de bodas? Aquí en Chile, ¿cómo son las bodas? En Ecuador, en Perú, en Venezuela. ¿Qué se hace para una boda? ¿Habrán sido iguales en el pasado entonces? ¿En qué habrán sido diferentes? Por lo tanto, ahí tenemos 4 preguntas que se le pueden hacer a cualquier hecho. En este caso particular pusimos un ejemplo de un hecho tan relevante para la historia de un ser humano que es su casamiento. Pero también se le pueden hacer otras. Por ejemplo, en esta iconografía, en esta imagen, en esta fotografía, ¿qué se podría interrogar en preguntas de indagación? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué están comiendo? ¿Qué estarán bebiendo? Las personas de pie, ¿qué están haciendo? ¿Se encuentran alegres? ¿Se encuentran tristes? ¿A qué grupo social pertenecerán? Si ustedes se dan cuenta, son más o menos lo mismo que vimos en la anterior parte de las preguntas en términos generales que se podían hacer en términos de indagación. Tenemos otra imagen nuevamente acá en cuanto a hay una celebración típica chilena en un periodo del año en Chile y les podemos preguntar, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Estás de acuerdo con esas preguntas? ¿Cómo es el lugar donde se encuentran estas personas? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué estarán celebrando? Nuevamente, ¿a qué social pertenecerán? Ahora, si ya vimos las preguntas de indagación, que son las primeras, vamos a la pregunta de reflexión y a la importancia que tiene este hecho, este acontecimiento que nos muestra la lámina, la fotografía, el objeto, etcétera, etcétera, cualquier fuente. En este caso, como dije, elegimos fuente iconográfica. Entonces, nos podríamos hacer las preguntas en cuanto a la importancia de este hecho para nosotros en la actualidad. ¿Tiene alguna importancia este hecho en la actualidad? ¿Tiene alguna relación con nosotros? Ahora, si es así, ¿qué impacto tuvo este proceso? Eh, También nos podríamos preguntar sobre la relación que tiene con el pasado y con el presente. ¿Estará conectado, relacionado? Además de eso,
eh, nos enseña este hecho algo para vivir mejor en este presente. Y también nos enseña o nos ha entregado este hecho valores que pueden estar presentes en nuestra sociedad debido a esta situación o que a lo mejor también han cambiado. Puede ser, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos alguna pregunta de reflexión. Seguimos con el tema del matrimonio. Ustedes lo ven ahí. ¿Qué preguntas nos hemos hecho? Ya hay que inferirlas, hay que sacarlas de ahí. No se notan ahí. Hay un matrimonio con niños celebrando familiares, todos muy felices, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer la siguiente pregunta de reflexión. ¿Los valores que representa o que representaba el matrimonio en el pasado serán iguales que en el presente? ¿Representan los mismos valores? ¿Lo hacemos por lo mismo? ¿Qué buscamos con el matrimonio? Ahora, si es así, ¿qué valores han permanecido a lo largo del tiempo en esta institución, en esta celebración? ¿Cuáles consideran ustedes que deberíamos conservar? ¿Cuáles no? ¿Y por qué? Ahora veamos ejemplos de estas preguntas, tanto de indagación como reflexión, y que nosotros como posibles historiadores, como entes, estudiantes de historia, nos podemos hacer y podemos preguntar a los objetos, a las imágenes que tienen en nuestro hogar, en nuestra familia, etcétera, etcétera, porque nosotros también, y de eso se trata esto, interrogar a la historia. Ejemplo de tipo de pregunta. Vamos a hacer en cuanto a historia universal y vamos a ver un tema, ya que estamos en el tema de la pandemia, vamos a ver la epidemia a través de la historia. Entonces, si le preguntáramos en esas dos imágenes, ¿no es cierto? Una imagen reconocida absolutamente por nosotros, que son imágenes actuales de gente usando mascarilla, y abajo una imagen del pasado, también usando algún tipo de protección contra algún tipo de pandemia, y nos preguntaríamos, para interrogar a este pasado, ¿qué ocurre en estas láminas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están vestidas estas personas? ¿A qué se dedicarán? ¿Por qué traen mascarilla? Y si traen mascarilla, hay un virus. ¿Por qué? ¿Qué virus era? ¿Cómo se transmitía este virus? ¿Qué tan letal era? Etcétera, etcétera. Ahora continuamos con lo mismo, pero en pregunta de indagación. ¿Cómo es la ropa del personaje? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué otra imagen se observan? Nuevamente nos hacemos las siguientes preguntas, que, vuelvo a repetir, nuestro objetivo no es responderlas, nuestro objetivo es entender y crear las preguntas para interrogar el pasado. ¿Cuántas personas se observan en la siguiente imagen? ¿Cómo se encuentran las personas de la imagen? ¿Qué hace la persona que está de pie? ¿Qué tienen en el cuerpo las personas que están acostadas? ¿Qué tipo de enfermedad podría ser? ¿Se dan cuenta entonces de una simple imagen que nos está relatando algún tipo de epidemia o enfermedad en la Edad Media? El historiador hizo 5 preguntas y de la anterior, le hizo 3 preguntas para tratar de resolver este problema de qué está sucediendo acá. Tenemos otra imagen y el historiador se pregunta, ¿qué personajes aparecen en la escena? ¿Qué estarán haciendo cada uno de ellos? ¿Por qué habrá pintado el artista? Porque es una pintura, tantos cadáveres. Nuevamente entonces el historiador le hace a esta pintura estas preguntas de indagación para acercarnos a este pasado tan remoto. Y en cuanto a las preguntas de reflexión de este tema que pusimos, que es la pandemia, ¿la medicina ha avanzado lo suficiente para evitar la epidemia? ¿Qué podemos aprender de lo ocurrido durante la peste negra que puede ayudarnos ahora? Ya, porque obviamente que que la epidemia que estábamos viendo en esas imágenes, a lo mejor no la reconociste o a lo mejor sí, pero tenían que ver con la peste negra durante la Edad Media.
Entonces, hemos visto cómo se hacen las preguntas en la historia. ¿Cómo se hacen las preguntas este historiador? Eh, Se hace primero, ¿no es cierto? Dijimos que tomaba las fuentes y a ella la interrogaba. Y nosotros pusimos dos fuentes, fuentes iconográficas, vale decir, dos imágenes, a las cuales el historiador le podía hacer preguntas. Y luego vimos que habían preguntas de indagación y habían preguntas de reflexión. ¿Ya? Y luego pusimos ejemplos en cuanto a una epidemia y cómo el historiador podía preguntarle a esa epidemia en un periodo muy pasado, de más de 700 años, o lo que estamos viendo en la actualidad, como también podría preguntarle y para saber qué está sucediendo. Por lo tanto, ese es más o menos el objetivo de lo que queremos hacer en esta primera clase de la unidad 3 y que es lo que va a quedar en el Classroom. En el Classroom te explico, va a quedar, en primer lugar, va a quedar tres textos que tú los vas a tener que analizar en un cuadro comparativo donde tres historiadores chilenos van a hablar sobre diferentes temas y tú qué es lo que tienes que decir, no lo que ellos quisieron señalarlo, sino que el tipo de preguntas que se hizo este historiador, cómo trató de acercarse a este pasado, cómo interrogó a la fuente, ese es el objetivo. Y en una segunda parte va a venir lo que viene en lo que estás viendo a continuación, que van a ser que tú formules preguntas históricas para interrogar la realidad. Vale decir, entonces, con lo que vimos en esta clase, que fueron las preguntas de indagación y las preguntas de reflexión, a cualquier fuente, a cualquier objeto, tú le vas a tener que hacer las preguntas. ¿Ya? Tú vas a tener que hacer esas preguntas para tratar de resolver el pasado de lo que tú quieras. Puede ser un objeto de tu casa, puede ser una historia de la familia, puede ser una fotografía de tu familia, puede ser un video grabado en los años 80, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te invito a que hagas la actividad y que nos juntemos luego en la clase online y finalmente en el conversatorio para dilucidar y solucionar algún tipo de pregunta y dudas que tú tengas con respecto a las preguntas que se hace el historiador. Nos vemos entonces, chicos, con esto finalizamos. Queda la clase en el Classroom y ustedes comiencen a responder las preguntas que ahí se hacen. Me despido, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en una semanita más. Chao, chao, cuídense, que estén muy bien.